Muchas gracias, hermano. Quiero decir que me es muy grato estar aquí en este lugar y tener la oportunidad de ver a unos hermanos que ya hacía tiempo que no miraba y conocer a otros que ahora acabo de ver aquí. Es un motivo de alegría y de gran satisfacción el hecho de poder convivir tanto con hermanos conocidos como hermanos nuevos en el Señor que a uno acaba de conocer y de ver. Pero de una manera más particular, pues es muy alegre poder estar aquí con el propósito de compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Han tenido a bien los hermanos organizadores de esas conferencias invitarme para participar en dos exposiciones, el día de hoy y el día de mañana. Y quiero decirles que cuando recibí la invitación y los temas a desarrollar, estuve pensando un poco en cómo principiar, cómo hacerlo. Y espero que lo que haya yo rebuscado en la Biblia pues sea de beneficio y de provecho para todos. Debe de ser porque la palabra de Dios que tenemos de parte del Señor desde el principio, cuando la recibimos y la ponemos por obra conforme al propósito de la Biblia y el Espíritu Divino, siempre ha traído el bien para todos. Y ese es exactamente el propósito de Dios, que por la palabra de Dios nosotros podamos conocerle y podamos acercarnos a Él a fin de que Él nos pueda recibir para quedarnos con Él por la eternidad. El título de la lección de hoy es Obrando la Justicia Divina. Y yo de mi parte quise hacerle una breve modificación y fue esto: los siervos obedientes y leales a Dios. ¿Cuáles son esos? Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de averiguar, de conocer, y una vez sabiéndolo, poder nosotros obrar y seguir adelante conforme a ese propósito. De otra manera, la justicia divina no tendrá efecto en nuestras vidas. Pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que Dios nos ha dejado en la palabra, llegaremos a ser siervos conforme a la justicia de Dios. Y en primer lugar, basado en el capítulo 6 de Mateo, estuve buscando los datos aquí y encuentro que la justicia es el bien común, el bien para todos. Es también dar a cada quien lo que merece según sus méritos. Mateo capítulo 6 es donde el Señor Jesús nos enseña varios conceptos muy importantes y termina diciéndonos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El verso 33. De acuerdo a este dato de parte del Señor, nos invita a todos a buscar el reino de Dios y también a buscar la justicia. Y una vez encontrando lo que es la justicia, permanecer allí, seguir adelante. Esto, por supuesto, que implica ciertas dificultades, ciertos tropiezos y otras cosas que se anteponen en el camino, las que estamos llamados a superar a fin de poder ser de verdad obreros conforme a la justicia de Dios. Y ojalá que en esta tarde podamos fortalecer nuestra fe, nuestra devoción, con algunos datos que el apóstol Pablo nos dejó, precisamente como el obrero ejemplar que sirvió al Señor justamente. Después de que Pablo se convierte en un cristiano y un apóstol, a mí me parece que nos dejó un legado muy rico bajo la justicia de Dios. Quien se interese en buscar el reino y en buscar la justicia va a ser muy agradable a Dios. No hay ninguna duda, porque esto es lo que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, el gran hombre de Dios que vivió muchos siglos en el pasado, dice la Escritura que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, según Génesis capítulo 15, verso 60. Hay otros versos también repiten el mismo hecho. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, verso 3, el libro de Gálatas capítulo 3, verso 6, y Santiago capítulo 2, verso 23,
repiten la misma enseñanza, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham vino a ser un hombre justo delante de Dios. Dios lo reconoció así como un hombre justo. Y es más, dice por ahí la Biblia que a causa de eso, Abraham fue llamado amigo de Dios. Imaginemos entonces cómo en el concepto divino, cómo es cuando Dios llama a Abraham, de allá de donde vivía en Ur de los Caldeos, y lo envía a una misión muy importante, muy difícil. Pero Abraham fue un hombre justo, un hombre que recibió el mensaje y que puso manos a la obra. Tal vez, como dice la Escritura, que él no sabía dónde iba, pero iba, sin entender exactamente el lugar a donde se dirigía, ni lo que había de sucederle allá. Pero él iba porque Dios se lo había pedido. Y sin replicar y sin buscar detalles y más información, como acostumbramos nosotros ahora para estar satisfechos de hacer algo, Abraham siguió sin entender lo que Dios quería exactamente, pero iba. Y a causa de esa docilidad y devoción de parte de él, más tarde Dios lo llamó amigo suyo. Qué gran bendición, ¿verdad? Poder llegar a hacer exactamente eso. Si entre nosotros los humanos, aquí en los pueblos de la tierra, es bien afortunado la persona que tiene buenas amistades. Me hace recordar una ocasión que ciertas personas viajaban a México. Llegaron a un lugar que no esperaban, sencillamente para descansar esa noche, en un hotel de mejor categoría. Y aquellas personas dicen, pero ¿cómo fue posible que nos encontrara este lugar? Nosotros esperábamos otro lugar, pues no de tanta importancia como este. Y recuerdo que la persona dice, las buenas conexiones nos han ayudado. Y eso fue exactamente las buenas conexiones con las personas que tenían la autoridad y el poder, y a causa de esa amistad que previamente ya se había formado, se logró ese bienestar. Y esto es real casi en todos los lugares. Recuerdo un señor que hablaba de un conocido recién graduado como abogado, licenciado, y él dice, vamos, ahora que está graduado, ya se graduó, va a tener pues un trabajo muy bueno, sin duda alguna. Y recuerdo que la persona, otra dice, esa expresión, me perdonen, pero dice, depende del empujón. ¿Cuál empujón? Dice, pues depende de quién lo ayude a entrar a trabajar allá. Dice, porque allí encontramos a veces licenciados que no son tan bien preparados, pero están ahí. No por su capacidad o su preparación, sino porque alguien los llevó allí. Y eso es real, ¿verdad? Si entre nosotros, a veces que entre esas buenas relaciones ayudan, pues de una manera especial, eso es efectivo delante de Dios. En el caso de Dios y nosotros los humanos, no se trata aquí de que me echas la mano y aunque no tengas la habilidad o la capacidad, en el caso de Dios, Dios solamente quiere, a mí me parece, un requisito, que uno sea obediente. Aunque uno no entienda, Dios quiere obediencia. Si no entendemos las cosas, poco a poco los vamos a comprender. Pero Dios quiere obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, vamos a lograrlo todo delante de Dios. Dios calificó así a Abraham como un acto de justicia cuando Abraham creyó y obedeció. Entonces, a mí me parece que creer y hacer como Dios quiere, para Dios viene a ser algo muy justo. Dios se agrada de ello. Y es por eso que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque fue un hombre justo. En segundo lugar, la declaración que tenemos por parte del apóstol Pedro, donde él nos dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro una vez que se convenció de lo que Dios había hecho con Cornelio y su familia. Cornelio era un hombre muy notable, muy buen hombre,
y a causa de su buen corazón y su buena obra que hacía, la Biblia nos enseña que Dios le escuchó en sus oraciones y le mandó un mensajero divino. Y ese mensajero vino por parte de Dios para decirle que hiciera venir a Pedro, que estaba en otra ciudad. Era necesario que viniera Pedro para que le hablara el Evangelio, para que le predicara a Cristo, para que le enseñara la verdad, a fin de que Cornelio pudiese entender cómo obedecer y ser cristiano. El apóstol Pedro, cuando recibe ese mensaje, como que no se convenció del todo. Y es más, intervino el Espíritu Santo, porque Pedro estaba en aquel lugar y los hombres venían y le dijo al Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, ve con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro quiso que no, pero se dirige de ese lugar y viene a Cesarea, donde estaba Cornelio, y aún no venía del todo persuadido. Llega a la casa de Cornelio y de lo inmediato que le pregunta, le dice: quiero que me digan, ¿por qué me han hecho venir? Si ustedes saben muy bien que es una cosa abominable ante Dios que un judío se junte con un extranjero o con un gentil. Ahí ven ustedes el concepto de Pedro. Él no estaba todavía persuadido a tener esa participación, esa convivencia con las personas que no eran de origen judío. Es aquí cuando Cornelio le explica lo que sucedió. Y cuando Pedro el apóstol comprende, es cuando dice las palabras que ya hemos citado de Hechos capítulo 10, verso 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se complace de aquel que teme y hace justicia. Ella y la justicia. ¿Cuál es la justicia aquí? La justicia es que las personas comprendamos el Evangelio y obedezcamos. Y que no nos salgamos ni a diestra ni a siniestra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque lo justo es justo. Y no podemos tener la opción de decir, bueno, voy a seguir aquí firme y fiel hasta el día que me canse. Cuando ya me desespere me voy a ir por la otra parte. Al cabo, como quiera, Dios me va a tomarlo en cuenta. Eso es erróneamente si pensamos así. Es tanto como salirnos de lo justo, salirnos de lo correcto. Lo justo es justo siempre delante de Dios. Lo que es justo delante del Señor no se echa a perder, no cambia, sigue siendo igual, porque la palabra de Dios permanece para siempre, íntegra, completa, y su poder, su autoridad sigue siendo igual siempre. Y Dios quiere que su pueblo, nosotros los humanos, podamos actuar en consecuencia, firmes, fieles, siempre. Cuando seamos así, vamos a ser personas que Dios nos reconoce como obreros justos, que hacemos las cosas bien para Él. Entonces la declaración del apóstol Pedro nos es muy útil para comprender mejor lo que Dios quiere. Aquí en este caso, Pedro nos añade una palabra más, porque él dice que la persona que teme a Dios. Temer equivale a respetar. Ya sabemos que una ocasión Salomón nos dijo que todo el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer no es lo mismo que siente el malhechor una vez que comete sus desmanes y lo anda persiguiendo la policía. Ese hombre tiene un temor, pero no es el mismo temor que Dios quiere. Ese hombre anda con el temor encima porque sabe que lo van a encontrar y sabe que la va a pasar muy mal. En el caso de Dios y el caso nuestro, temer a Dios sencillamente significa tener respeto, respetar al Señor, porque Dios es Dios justo y porque Dios es un Dios de autoridad, porque Dios es un Dios de poder, porque Dios es un Dios grande que ha creado el universo mismo, y ese Dios eterno merece respeto por lo que es y por lo que sabe hacer, porque ese Dios eterno nos ha enseñado en la Biblia que cuando las personas se vuelven rebeldes, desobedientes, altivos e infieles, Dios sabe disciplinarlos
Y en la Biblia encontramos varios ejemplos. Y para nosotros tenemos la advertencia. Llegará el día del juicio final, cuando seamos llamados para ser examinados y juzgados. Y si nos encuentra el Señor faltos de algo, nos va a explicar la disciplina. Porque Dios es justo. Dios no puede pasar por alto las cosas nuestras o nuestros errores y decir, bueno, como quiera, bienvenido. Porque allí faltaría Él a su justicia. Entonces, lo justo sigue siendo justo siempre. Por tanto, creer, respetar, hacer lo que Dios manda es obrar con justicia. Ser justos en nuestra devoción y en nuestro proceder como cristianos. Y claro que en el camino que tenemos y debemos recorrer, sin duda alguna que vamos a tener de vez en cuando experiencias que nos llaman allí o a ser fieles al Señor o apartarnos, complacer a los demás. Pero noten, el apóstol Pablo nos da una lección por ahí en el libro de Gálatas, donde dice él dice, si yo fuese siervo de los hombres o complaciendo a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Por tanto, si nosotros los humanos, e incluso como cristianos, un día se nos ocurre complacer a los demás solo por llevarles la corriente y sacrificar la verdad del Evangelio, allí dejaríamos de ser justos y dejaríamos de ser útiles y reconocidos por nuestro Señor. Entonces, si no queremos perdernos el galardón que el Señor nos ha prometido, tenemos que ser fieles y justos siempre, hasta el fin, incluso a costa de la vida, si va a ser necesario. Porque Dios se agrada de ello, incluso se agrada de su pueblo, si su pueblo muere en el camino. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Y en particular, ¿qué pasó con los cristianos predicadores de la palabra en aquel tiempo? Los apóstoles sufrieron todos los embates del mundo incrédulo. Pero por ahí la Biblia dice que la persecución fue tan fuerte contra los cristianos que todos los cristianos salieron de Jerusalén por su vida. Y se quedaron solamente los apóstoles, porque los apóstoles tenían un privilegio, a mí me parece que súper especial. Dios los protegió a ellos de una manera total, de tal manera que el Señor intervino en casos muy, muy particulares también. El apóstol Pedro fue liberado de la cárcel porque Dios envió un ángel para eso. Entonces los apóstoles gozaron de un privilegio excepcionalmente privilegiado. Gracias a Dios por ellos, porque ellos nos dejaron grandes enseñanzas. Yo creo que en este mundo no ha habido hombres tan privilegiados como los apóstoles, pero tampoco ha habido hombres tan fieles como los apóstoles. Pero también a mí me parece que no ha habido hombres tan valientes y que han sufrido como los apóstoles también. Porque ellos también murieron violentamente. Evidentemente, con la excepción de Juan el apóstol. Pero todos los demás perdieron su vida por predicar el Evangelio. Para el Señor fueron justos. Y el Señor lo reconoce así. Tienen ellos con el Señor un gran galardón. Pedro nos habla de la corona de gloria. Pablo nos habla también de la corona que recibirá y que le dará el Señor juez justo. Entonces los apóstoles tienen un gran honor con el Señor, porque fueron fieles a pesar de los riesgos. Y yo creo que también Dios espera lo mismo de su pueblo, del pueblo suyo, del cristiano, incluso en el tercer milenio. Nosotros estamos llamados a ser justos delante de Dios, a obrar justamente. Y noten que obrar justamente delante del Señor es servirle, hacer su voluntad. En tercer lugar, la afirmación del apóstol Pablo, sin duda alguna, que también nos deja gran información para nosotros. Él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que
el Evangelio, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, el Evangelio se ha predicado y se sigue predicando para que por el conocimiento del Evangelio, nosotros que oímos el Evangelio y que creemos en Cristo podamos manifestar esa justicia y esa devoción delante de Dios. En otras palabras, por el Evangelio es como podemos ser reconocidos como siervos de Dios, como útiles o como no fieles al Señor, como incrédulos. El Evangelio es, en este caso, como el medio que Dios utiliza para descubrir quién es su pueblo y quién no va a ser su pueblo. El apóstol Pablo en una ocasión recibe el mensaje del Señor y le dice al Señor: predica la palabra porque aquí tengo mucho pueblo. Pero para descubrir cuál era ese pueblo de Dios, Pablo tenía que predicar la palabra, predicar el Evangelio. Sigue siendo igual en nuestros días. El Evangelio sigue siendo la fórmula para poder entender qué es lo justo. En nuestro tiempo el Evangelio produce fe, sigue produciendo fe, confianza, obediencia a Dios. ¿Cuál Evangelio? El único Evangelio que tenemos, el único Evangelio que Jesucristo nos ha dejado en el mundo. No puede haber otro. La falla es que a veces el Evangelio está sufriendo los embates de los incrédulos, de los desobedientes, que lo siguen mutilando y lo siguen contaminando. Y ahí exactamente es donde está la falla. Es como, por ejemplo, como cuando el doctor receta al paciente una medicina eficaz para combatir la infección que le está molestando allí en una parte de su cuerpo. Y que esta persona llega a casa con una inyección que es un poquito de ese líquido donde contiene la medicina y dice: esta medicina no creo que sea suficiente para tan gran dolor que siento cada rato. No, esto no creo que sea suficiente. Debe de ser más la que necesito. Voy a añadirle un poco de líquido, agua mineral o alguna otra cosa para que sea más grande. Y luego se la aplica. ¿Creen que esa medicina le va a ser útil? No. Es una medicina contaminada. Y tal vez, en vez de hacerle el bien, le va a hacer mal. Entonces las medicinas no podemos alterarlas tampoco. No podemos modificarlas. Ya ven lo difícil y lo estricto que son los doctores, ¿verdad? Una receta alterada, nadie la va a surtir ahí en la farmacia. Es muy delicado. Los médicos y los farmacéuticos no se quieren meter en líos y en problemas con nadie si se arriesgan a alterar una receta médica. Pues lamentablemente, ¿cuántos sí tratan y lo están alterando el Evangelio de Cristo? Y eso es exactamente una falta de respeto a Dios, falta de ser justos y el riesgo de perderse eternamente. Por tanto, podemos pensar que creer, respetar y hacer lo que Dios manda es obrar y actuar conforme a la justicia del Señor. Ser personas justas. El Evangelio es el llamado que Dios utiliza para llamarnos a todos. Dice el texto, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Y ahí la importancia que pone el Señor Jesús en el Evangelio. El Evangelio es urgente que se predique. Predicar el Evangelio de Cristo para que la persona pueda encontrarse con el Señor. El apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que tuvo tanta experiencia, muchas buenas, muchas malas. Al terminar su trabajo, casi ya estaba listo para terminar, porque así lo dice él: ya he acabado la carrera, he guardado la fe. Previamente le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo da el hecho de predicar la palabra como un medio de solución
para muchos problemas que nos aquejan a todos. Si tenemos dificultades, Pablo dice, predica la palabra. Tenemos cualquier forma de tentación, hay que predicar la palabra. Cualquier cosa que suframos, la palabra debe ser predicada. Claro, sabemos que nunca vamos a poder resolver los problemas del mundo. El mundo está lleno de problemas y como que se multiplican de vez en cuando. Pero si se predica la palabra del Señor, si la iglesia fiel predica el evangelio siempre, muchos de los problemas van a ser más fáciles de resolver cuando el evangelio se predique. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el resultado de la predicación de la palabra va a ser bueno. ¿Y quién está encaminado o llamado para predicar la palabra? ¿Con quién cuenta nuestro Señor desde el cielo para que el evangelio se predique en el mundo? ¿Acaso Dios cuenta con los incrédulos? ¿Acaso Dios cuenta con los rebeldes? ¿Acaso Dios cuenta con los desobedientes? Dios cuenta solamente con su pueblo, la iglesia del Señor, la iglesia por la cual Cristo murió, de la iglesia de la que espera el Señor que sea una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y sin nada que la contamine. En otras palabras, una iglesia que se mantenga limpia, pulcra, fiel, dentro de la justicia del Señor, a pesar de lo difícil que es lograr esto en este mundo. Pero Dios lo quiere. Entonces Dios no cuenta con nadie más en el mundo para que el evangelio se predique, más que con sus siervos fieles. ¿Queremos ser fieles al Señor? Hay que saber lo que vamos a enfrentar problemas difíciles de vez en cuando. Y no debemos asustarnos por graves que sean los problemas. Tenemos que predicar el evangelio porque queremos ser siervos del Señor y queremos ganarnos el premio que el Señor tiene preparado para los que le aman. Y el que le ama es el que le sirve, y el que le sirve es fiel. De otra manera, no podrá ser reconocido. El apóstol Pablo, que trabajó tanto, aprendemos de él que él fue reconocido por lo que hizo. Y él hizo nada más dos cosas: predicó el evangelio y defendió el evangelio. Siempre. Y Dios se agradó de él. El evangelio es el poder de Dios, dice la Biblia. Entonces, ante el evangelio, los humanos nos descubrimos si somos creyentes o incrédulos, obedientes o desobedientes, respetuosos o irreverentes, justos o injustos. Realmente el evangelio es como la balanza. Y no podemos lograr todo lo bueno sin el evangelio. En cuarto lugar, los siervos fieles de Dios y justos predican y defienden el evangelio de Cristo a toda costa. Así ha sido desde el primer siglo. En la Biblia podemos encontrar a personas que trabajaron para el Señor y que su llamado consistía en eso: predicar el evangelio y defender la verdad. No importa con quién haya sido, con personas humildes, personas importantes, incluso con los reyes, como dice la Biblia para el apóstol Pablo. Ahí se encierra en todo el servicio del cristiano, y ahí se encierra en todo la demanda del Señor: predicar el evangelio. A mí me parece que el apóstol Pablo es un ejemplo perfecto, porque él abunda en detalles, en información sobre este asunto: predicar el evangelio y defender la palabra. Y lo hizo Pablo el apóstol con plena justicia delante de Dios. Pablo el apóstol vino a ser un hombre distinto totalmente a lo que era cuando era el Saulo de Tarso perseguidor. Una vez que Pablo escucha el llamado y obedece a Cristo, da el volco total y se convierte en un apóstol
de Cristo, defensor de la verdad, y sigue predicando hasta que acabó su vida. Yo creo que todos podemos aprender de la devoción del apóstol Pablo y la forma que él defendió el Evangelio. Ojalá que yo pueda dar algunos datos de esto. Por ejemplo, el Evangelio contiene el poder divino para salvar y rescatar al pecador, liberarlo de la culpa del pecado, que sin eso irá al infierno. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Los apóstoles y muchos cristianos fieles predicaron el Evangelio con denuedo y perseverancia en el siglo I. He aquí el concepto del apóstol Pablo. Él dice: te encargo delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso dice el apóstol Pablo. Esa es la encomienda que recibe Timoteo, aquel joven predicador de la palabra que recibía el estímulo, y que qué bueno que Pablo lo supo estimular siempre para que Timoteo fuese un hombre fiel. El Evangelio es la solución a muchas de nuestras circunstancias por las que atravesamos de vez en cuando en esta vida. Pablo también fue un gran defensor del Evangelio. Él dice en este texto de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1:17. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4 verso 7. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Decir las cosas es muy sencillo, pero lo que implica esto es algo muy difícil. Guardar la fe del Evangelio en el primer siglo fue una obra de gigantes. Pablo fue uno de ellos, porque Pablo pasó por todas las experiencias más difíciles que uno puede imaginar y nunca se apartó de la fe. Pablo fue un hombre que peleó la buena batalla. Siempre tuvo que estar en estado de guardia para defenderse, defender su vida y defender la verdad. Aunque su vida corrió riesgo porque lo golpearon varias veces. Por ahí en 2 de Corintios capítulo 11, me parece que es donde Pablo menciona de una manera muy directa, muy clara, cuánto fue su sufrimiento. Y yo creo que Pablo ahí se quedó corto, creo que algunas cosas no las mencionó. Pero ahí dice todo el sufrimiento físico que pasó. ¿Por qué causa? Por predicar el Evangelio. Entonces, cuando Pablo nos anima a que nosotros seamos valientes, lo hace con la experiencia. Nos da razón del camino. Él sabe lo que se siente, pero también sabe el resultado. Y si nosotros queremos ser siervos de Cristo, tenemos que, hasta cierto punto, imitar al apóstol Pablo. Ser como él, por lo menos en parte. Por ejemplo, en su aspecto de predicador de la palabra, pues tenemos muchos ejemplos cómo trabajaba duro, predicando el Evangelio de pueblo en pueblo. 3 viajes misioneros que fue y recorrió toda esta región. Finalmente lo envían en calidad de prisionero a Roma, pero no se calla la boca. Sigue allá en Roma predicando, y él lo dice así: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, aunque Pablo estaba restringido, pero él seguía hablando el Evangelio, predicando. Y noten, en cada uno de los ejemplos que nos da, es claro que está él predicando el Evangelio 100% puro. Nunca encontramos el mismo ejemplo de que él haya dicho algo para comprometer la verdad, o para quedar bien con los judíos, o quedar bien con los gentiles. Siempre le estaba exhortando con la verdad. Por ejemplo, en Gálatas, dice él, para alertar a los Gálatas, dice: algunos quieren pervertir el Evangelio. El que predique diferente evangelio sea anatema.
capítulo 1, versos 7 al 9. Y lo dice, hablando de aquellos que molestaban, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo no está hablando aquí como en un tono de docilidad y de dulzura, sino que está hablando con energía en defensa de la verdad y en defensa de los hermanos allá por Galacia. Y lo dice él, capítulo 6, verso 13, dice, quieren gloriarse en vuestra carne. O en otras palabras, alerta hermanos, porque andan aquellos allí siempre con sus problemas y quieren gloriarse en vuestra carne, quieren mofarse de ustedes. En Efesios dice él, alerta con los engañadores, capítulo 4, verso 14. Noten, alerta con los engañadores. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo entendía que la iglesia corría riesgo por parte de aquellos que venían para hacer siempre cosas equivocadas. En su calidad de defensor del Evangelio, Pablo sigue hablando en 1 de Timoteo. Dice él a Timoteo, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 1, verso 3. Y añade, te encargo que milites la buena milicia. Ahí está la exhortación para Timoteo. Alerta, Timoteo, tú tienes que ser fiel. A los que desechan la fe y blasfeman, entrégalos a Satanás. Capítulo 1, versos 19 y 20. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Capítulo 3, verso 15. Llegarán los apóstatas y sus doctrinas de demonios. Dice en el capítulo 4, verso 1. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza para que esté preparado Timoteo. En el capítulo 4, verso 13. Y lo añade, cuídate y cuida la doctrina. Capítulo 4, verso 16. Denuncia el error y alerta con los erróneos. Dice el capítulo 6, versos del 3 al 5. Guarda la verdad y evita a los apóstatas. Así dice Pablo. En 2 de Timoteo dice, guarda la forma de las sanas palabras. Capítulo 1, verso 13. Sé fiel a la verdad y enseña a otros. Capítulo 2, verso 1 al 2. Sé buen soldado de Jesucristo. Y noten, ¿por qué habla así el apóstol Pablo? ¿Por qué habla de los soldados? ¿Para qué sirven los soldados? Imaginen ustedes a un soldado miedoso, cobarde, llorón, correlón. ¿Para qué sirven los soldados así? Margaret Thatcher, cuando era la primer ministro, ella dijo una ocasión, dice, estamos interesados no en un ejército que vaya a perder. Pues no tiene ningún interés en un ejército que fuera a perder. Mejor que no vaya, ¿o no? Mejor que venga el enemigo y nos mate a todos. Porque unos soldados que van a perder, a temblar allá, mejor que no vayan. Imaginen ustedes en los ánimos del apóstol Pablo cuando habla así a Timoteo. Es que Timoteo tenía que defender la verdad. Porque Pablo ya estaba listo para irse con el Señor. Ya no podía quedarse más tiempo. Entonces él pide a Timoteo que ánimo. Además dice, sé diligente y sabio al usar la palabra. Capítulo verso 15. Cuídate de lo necio y lo insensato. Capítulo verso 23. Corrige a los que se oponen. Alerta con los malos tiempos, y las malas personas. Capítulo 3, versos del 1 al 9. Nunca te des por vencido. Alerta con los engañadores. Capítulo 3, versos del 10 al 13. Llegarán los maestros de la falsedad. Capítulo 4, versos del 3 al 4. Cuídate de las personas que son como Demas. Guárdate de los enemigos como Alejandro. Todas estas son recomendaciones de Pablo. Y a Tito le dice, hay que tapar la boca a los engañadores. Reprende duramente a los que no son sanos en la fe. Alerta con todos los corruptos. Capítulo 1, versos 14 al 16. Desecha
a todo el que daña a la iglesia. Capítulo 3, versos del 10 al 11. Evita las doctrinas extrañas. Ya dice también en Hebreos capítulo 13, verso 9. Entonces hemos visto, aquí tenemos una lista bien amplia, con detalles suficientes para entender que Dios quiere que su palabra se predique y que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo justo delante de Él, porque el Evangelio es una doctrina justa. Pero lo justo delante de Dios implica fomentarla, predicarla, enseñarla y defenderla a la vez. Porque es el único recurso que tenemos para ver a Dios. Pues no podemos alegrarnos y ver a Dios siguiendo una enseñanza errónea o de origen humano. Solo lo divino puede rescatarnos del pecado y llevarnos con Dios. Voy a terminar con este verso del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es lo que dice el apóstol Pedro. Que sirva para nosotros también como exhortación y para animarnos a seguir adelante siempre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra nos va a fortalecer para estar bien con Dios y ser recibidos delante del Señor. Si Pablo nos dice así, y si él tiene la seguridad de que el Señor lo espera, nosotros también. Siguiendo nosotros como Pablo, seremos recibidos por el Señor, porque aquí habremos sido fieles siempre bajo la dirección y justicia de Dios. Y que Dios bendiga su palabra divina y santa y justa, y que nos bendiga a nosotros para ser fieles.